Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez también, bienvenidos. ¿Ya listos para la palabra? Dice la escritura en el Salmo 122, dice el salmista: yo me alegré, ¿con quién? Con los que me decían, a la casa del Señor, a la casa de Jehová iremos. ¿Usted se alegra en la casa del Señor con los hermanos? ¿Sí se alegra? Denle un aplauso al Señor por esa alegría de estar en su presencia. Es parte de la misericordia del Señor que podamos estar aquí, mis hermanos. Hay que aprovecharlo, hay que gozarnos en Él y no perder el tiempo, ¿sale? Hay que conocerle más a través de su palabra y prepararnos para todo lo que el Señor quiera enseñarnos. Abra su Biblia, mi hermano y mi hermana, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, por favor. Vamos a estudiar un tema llamado llenos del Espíritu de Dios. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, llenos del Espíritu de Dios. Juan, capítulo 7, vamos a leer el versículo 38. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cierra sus ojos. Padre nuestro, queremos poner en tus manos este tiempo, nuestras vidas, nuestros sentidos, nuestros miembros, para poder escuchar tu palabra, que tu palabra produzca los cambios necesarios en cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están escuchando a través de la transmisión, y que tu nombre sea exaltado en medio de nuestro corazón y en medio de esta congregación, Padre. Gracias, confiamos plenamente en la obra que tú estás haciendo y que tú seguirás haciendo, no solamente en esta fracción de tu iglesia, sino en cualquier lugar en el mundo en donde tu palabra es predicada con fidelidad. Gracias, Padre, danos de tu gracia para poder entender tu palabra y que podamos salir de aquí con ese deseo cada vez más grande de ser testigos fieles de que eres un Dios vivo y verdadero, un Dios que puede restaurar, un Dios que puede traer plenitud, que puede producir gozo aún en medio de los peores escenarios. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Toma control de cada una de mis palabras, toma control de cada uno de los sentidos de mis hermanos y ayúdanos y enséñanos más en este precioso tiempo que tú has preparado para todos nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, amado Dios. Amén. Llenos del Espíritu de Dios es el tema, mis hermanos. Pero este tema tiene que partir sobre la base de una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿soy un hijo de Dios? Es una pregunta que se tiene que hacer usted mismo de manera interna. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? Es una pregunta crucial para entender el tema que vamos a ver en esta tarde. ¿Por qué? Porque no se puede ser lleno del Espíritu de Dios, mis hermanos, si no se tiene el Espíritu de Dios. Y no se puede tener el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios dentro de nosotros, morando en nosotros, si no somos hijos de Dios. Ninguno que no sea hijo de Dios puede tener el Espíritu de Dios. Recordemos también que no todos son hijos de Dios. Quisiéramos, o el deseo es que todos fueran hijos de Dios. El mismo Dios lo desea de esta manera, pero no todos son hijos de Dios, sino que dice la Escritura que únicamente aquellos que en verdad creen en Él son los que reciben tal autoridad de ser llamados sus hijos, no cualquiera. Así lo dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Por esa cuestión, aquellos que se creían hijos de Dios en el tiempo del Señor, el mismo Jesucristo los llamó
hijos del diablo, a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque al ignorar las señales que confirmaban a Jesús como el Mesías prometido, intentaban matarlo, mis hermanos. Y lo lograron. Engañando, mintiendo, lo entregaron para ser crucificado. Y en Juan capítulo 8, en el versículo 44, los llamó hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios. Es necesario recibirle, entregarle nuestras vidas a Dios, a fin de que Él nos acepte como sus hijos, nos adopte, que ahora podamos formar parte de la familia de Dios. La mentira que se ha vendido y se ha comprado también durante muchos años es que todos somos hijos de Dios y que todos iremos al cielo en algún momento de nuestras vidas cuando partamos de aquí de esta tierra. Pero es una mentira, mi hermano. Y es una mentira que mantiene a los hombres alejados de Dios, del verdadero conocimiento de la palabra y de la verdadera posibilidad de entrar al reino de Dios. Porque mientras no se conoce la verdad, mientras se mantiene en ignorancia, entonces está el peligro de morir siendo engañados. Y todo por el hecho de que nunca quisimos abrir la palabra, escudriñar la palabra y cerciorarnos que verdaderamente nosotros seamos hijos de Dios, tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Los que en verdad son hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que le han recibido y han recibido de parte de Dios esa autoridad, son los que también reciben lo que se conoce como la promesa del Padre. Es así como el Señor Jesucristo llamó al hecho de la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente, la promesa del Padre. En el contexto del pasaje inicial que leímos, Juan 7:38, dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No todos, sino los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor, mis hermanos, estaba realizando una invitación pública. Porque ¿cuántos saben que en este mundo hay gente sedienta? La gente está sedienta, mi hermano. Como aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el sexto no era su marido. Estaba sedienta y no encontraba la forma en la cual poder saciar su vida o cubrir una necesidad, de modo que pasaba de hombre en hombre. Algunos otros están sedientos y al no saber cómo llenar o cómo satisfacer esa necesidad, se entregan a las riquezas, a las pasiones. Por eso el Señor estaba realizando una invitación pública a todo aquel que en primera instancia reconociera que verdaderamente tenía sed. Porque alguien que no tiene sed no toma agua, ¿verdad? Necesitamos tener sed para tomar agua. Necesitamos reconocer que necesitamos, al mismo tiempo que vemos en Cristo Jesús el medio para suplir esa necesidad. Y para después podernos acercar al Señor como la única fuente de provisión para la salvación. Solo entonces, dice la Escritura, que podemos experimentar que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Pregunta, ¿qué tienes corriendo en tu interior, mi hermano? Aparte de la grasita de los tacos de barbacoa. ¿Pero qué tienes corriendo en tu interior? Porque solamente aquellos que se llenan de la presencia del Señor, que son llenos del Espíritu Santo, pueden experimentar dentro de su ser unas corrientes tan impresionantes de agua viva.
¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa la misma vida de Dios. La misma vida de Dios en el creyente por medio de su Espíritu Santo. Aquel misterio revelado por la palabra de que Dios mismo viene y hace morada en la vida de sus hijos. Al mismo tiempo que esta vida que Dios nos da se desborda a fin de que algunos otros alrededor nuestro puedan ver las mismas corrientes fluyendo de nuestro interior y puedan otros también tomar de esa misma agua. ¿Cuál es el agua que tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus amigos, tus hermanos están palpando en ti? ¿O eres como el lago de Chapala que se está secando? ¿O estancado? Porque ¿cuántos saben que un agua estancada se pudre? El agua tiene que correr, mi hermano y mi hermana, porque si no se pudre, se apesta. Por eso el Señor dice que son ríos de agua viva que desbordan, que fluyen de nuestro interior. Y otros alcanzan a palpar esa agua. En otras palabras, mis hermanos, se nota cuando el Espíritu Santo vive en el interior de una persona. Se nota cuando una persona está llena de la presencia de Dios. Se nota cuando una persona se llena del Espíritu Santo. Cuando hay ríos de agua vive en su interior. Dale la vuelta ahí en Juan capítulo 16. Es la promesa del Padre. En el versículo 7, Juan 16, 7, dice: pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, yo les enviaré al Consolador. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es una promesa de parte de Dios, principalmente que una persona que tiene el Espíritu de Dios lo refleja a través de un deseo de búsqueda de la verdad. ¿A ustedes les gusta que le mientan? ¿Les gusta la verdad? Bueno, una persona que está llena del Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, busca la verdad de la palabra. Busca la palabra de Dios, busca estar informado de lo que el Señor dice que es su perfecta voluntad. Porque el mundo vive engañado en lo que ellos creen que se agrada a Dios, pero no tienen ni la más remota idea de lo que Dios se agrada. Pero el peor del caso es que muchos que asisten a congregaciones cristianas verdaderamente también siguen engañados, pensando que conocen la verdad de la palabra y que su vida es aceptable delante del Padre, cuando su pensamiento y su forma de vida está lejos de la verdad. Es el Espíritu Santo aquel que impulsa, mis hermanos, al verdadero creyente a buscar en la palabra de Dios la forma en la cual tiene que vivir, en la cual debe de conducirse. Es la palabra de Dios lo que marca su conducta, su fe. Y es la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar para saber si lo que estamos escuchando verdaderamente viene de Dios o no. Unos versículos antes del pasaje base que leímos, el mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere poner por obra la palabra de Dios, entonces el Espíritu le dará a conocer si verdaderamente lo que se habla viene de Dios o no, o se habla por su propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero si hablan la palabra del Señor, entonces el tal es verdadero. Por lo tanto, necesitamos estar seguros de que somos hijos de Dios, de que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y no solamente morando, sino que también nos llena completamente, a fin de que podamos experimentar esos ríos de agua viva que la palabra del Señor nos marca. Es una realidad que muy pocos cristianos a lo largo de su vida y durante muy pocos años alcanzan a percibir o a experimentar
la riqueza del Espíritu de Dios morando en ellos. La mayoría tiene el conocimiento intelectual de que el Espíritu de Dios mora en sus corazones, pero muy poco lo alcanzan a percibir o experimentar. Y son pequeños lapsos de tiempo, quizá ya en los últimos años de su vida, que comienza a entender esta idea. Existen bíblicamente dos hechos relacionados con la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente. Básicamente existen dos hechos relacionados con la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente. Estos dos eventos son diferentes el uno del otro. Y en muchas ocasiones, al ignorar estos dos eventos y al ignorar la definición adecuada de ambos, se cae en una confusión de pensar que son un solo acontecimiento. ¿Cuáles son estos dos eventos o estos dos hechos? Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Y número 2, la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas completas y totalmente diferentes. Si no conoces esos conceptos, vas a pensar que son lo mismo. Y que al momento de que tú eres bautizado por el Espíritu Santo, automáticamente eres lleno del Espíritu de Dios. Pero bíblicamente la Escritura lo separa completamente. En Marcos capítulo 1, versículo 8, se habla precisamente de este bautismo del Espíritu. Está hablando Juan el Bautista y dice: yo a la verdad los bautizo en agua, pero Él, hablando de Cristo Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4, el mismo Señor Jesucristo confirma esta palabra diciendo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por tanto, el bautismo con el Espíritu refiere al acto en el cual Dios envía a morar su Espíritu Santo en el interior de aquel que verdaderamente ha creído en el Evangelio. Según lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, en Cristo Jesús, ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, desde entonces, desde que nosotros escuchamos el evangelio, creemos en el evangelio, somos bautizados por el Espíritu Santo. Nos convertimos en morada de Dios, en templo del Espíritu Santo. Porque ¿cuántos saben que si tú eres verdaderamente un creyente, eres templo del Espíritu Santo? Sí lo dice la palabra, el apóstol Pablo lo declaró en 1 Corintios 6, 19. Somos templo del Espíritu de Dios, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos sellados por Dios, por su Espíritu Santo, como arras de nuestra herencia, es decir, como un adelanto, y para garantizar que va a cumplir todas las promesas que Él nos ha dado como hijos, como coherederos juntamente con Cristo. Al mismo tiempo, esta venida del Espíritu Santo, este sello del Espíritu Santo en la vida del que ha creído al Evangelio, le produce una libertad. Y por esa libertad que nos da, también nos da la capacidad de andar en los caminos de Dios y de perseverar en ellos. Porque Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Para qué? Para vivir su palabra. Una persona que no es libre del pecado no puede vivir la palabra de Dios. Está esclavizado a lo que el pecado le dice que tiene que hacer. Ponte a ver pornografía y ahí va el esclavo a ver pornografía. Háblale mal a tu esposa y ahí va el esclavo a hablarle mal a su esposa. Drógate y ahí va el esclavo a drogarse. Porque su voluntad está esclavizada al pecado. Pero aquel que ha sido libertado por Dios y por su Espíritu Santo, entonces tiene la capacidad de ahora andar en el camino del Señor. Por eso es imposible que una persona que practique el pecado pueda considerarse hija de Dios o hijo de Dios. Porque permanece aún en la esclavitud, una esclavitud que Dios por su Espíritu Santo ha liberado. En Ezequiel capítulo 36 versículo 27
precisamente nos habla del acto que se conoce como el nacimiento de nuevo o el ser nueva criatura. Y en el versículo 27 el Señor promete que pondría su espíritu en nosotros. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, mi espíritu, dice el Señor. ¿Para qué? Dice, y haré que anden en mis estatutos, haré que guarden mis preceptos y haré que los pongan por obra. Este pasaje es un imperativo. Es decir, todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu de Dios, todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces es una persona que tiene la capacidad de andar en los caminos de Dios, de guardar sus estatutos, sus preceptos. Porque lo que hace el bautismo en espíritu es agarrar a una persona y sumergirlo completamente en el cuerpo de Cristo y dejarlo ahí. Ahora forma parte del cuerpo de Cristo. Y eso es algo que todo creyente al momento de que recibe el Evangelio es sellado y el Espíritu Santo viene sobre él. Pero una cosa muy diferente es la llenura del Espíritu Santo. Es algo muy diferente, algo completamente que recae en la responsabilidad de cada uno de los que verdaderamente han creído. Si bien ya tienes el Espíritu de Dios, ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, ya puedes considerarte hijo de Dios, te ha libertado del pecado, de la condenación. Ahora es tu responsabilidad llenarte del Espíritu de Dios. Con otras palabras, lo que hace el bautismo en el Espíritu nos ingresa al cuerpo de Cristo. Nos convierte en cristianos. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son cristianos? Bueno, se supone que tú ya fuiste entonces bautizado por el Espíritu Santo. Fuiste ingresado al cuerpo, te convertiste en cristiano. Pero es la llenura, mi hermano, del Espíritu Santo la que nos va a permitir vivir como cristianos. Y no solamente tener el nombre. Una persona que no se llena del Espíritu Santo es muy difícil que pueda vivir como un cristiano. Muchos cristianos carecen de una vida práctica, bíblicamente hablando, debido a que no se llenan del Espíritu de Dios. Conocen la Biblia y sí, son sellados por el Espíritu Santo, son salvos quizá. Piensan que es suficiente con haber recibido al Señor y que la única responsabilidad que se tiene ahora como hijos de Dios es asistir a una iglesia. Porque cuando les predicaron el Evangelio les dijeron, ahora tienes que asistir a un lugar donde enseñan la palabra. Y pensaron que ahora era su única responsabilidad. Permanecer en ciertas prácticas cristianas como asistir a la iglesia, en donde únicamente es el día en el que leen la palabra del Señor. Porque llegan a su casa, guardan la Biblia y no la abren hasta el próximo domingo. Y creen que están cumpliendo con su responsabilidad como hijos de Dios. Pero no son personas que pueden experimentar los ríos de agua viva fluyendo dentro de su interior. Porque aquellos que viven de esta manera nunca pueden experimentar estas palabras del Señor Jesucristo. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que había de venir y morar en ellos. Mis hermanos, no es poca cosa que el Espíritu Santo more en nosotros. Imagínense, Dios mismo, el creador del universo, el sustentador de la vida, el todopoderoso, morando en tu vida, en tu corazón, haciendo resplandecer tu vida para que le conozcas cada día más a Dios. Aquellos que solamente se dedican a buscar ciertas prácticas cristianas, como el orar por los alimentos quizá, nunca pueden experimentar estas palabras. Porque aun cuando han recibido el Espíritu Santo, no se llenan del Espíritu Santo. La llenura, mis hermanos, del Espíritu Santo es simplemente aquella práctica que lleva al Hijo de Dios a experimentar un crecimiento espiritual. El ser cada vez más gobernados por Dios,
el reflejar un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo, el tener un deseo cada vez más profundo por conocer la palabra y por hablar la palabra. Una persona que se llena del Espíritu Santo es una persona que crece espiritualmente. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y es una persona constante en los caminos del Señor y con un entendimiento y una sabiduría cada vez mayor en la palabra, con un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Le es más fácil cada vez pasar por alto las ofensas. Ya no se indigna por cualquier cosa. Refleja un amor cada vez más profundo al prójimo. Es una persona gobernada totalmente por el Espíritu de Dios, donde sus pensamientos, su razonamiento, sus sentimientos, sus emociones pasan a segundo lugar. Ojo, no estoy diciendo que no puedan sentirse mal. No estoy diciendo que no pueda tener o llegar a un desánimo. No, pero ese desánimo lo baja al segundo lugar para mantener siempre al poder de Dios en primer lugar, a la obra redentora de Cristo Jesús, para agarrarse de ella y enfrentar cualquier tipo de adversidad. En la palabra de Dios, mis hermanos, encontramos distintos pasajes que nos hablan acerca de personas que fueron llenos del Espíritu de Dios. Desde el Antiguo Testamento, aun cuando el Espíritu Santo no moraba en la vida de los hombres, dice la Escritura que descendía y llenaba a los hombres a fin de que cumplieran los planes y los propósitos de Dios. Podemos ver hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en fuerza, en poder, con el propósito de cumplir con alguna tarea que Dios les había encomendado, tales como Moisés. ¿Ustedes creen que se requirió de la llenura del Espíritu Santo para poder liberar al pueblo de Israel de Egipto? Mis hermanos, no era cualquier cosa. Es como si tú ahorita quisieras liberar a un amigo del cártel de Jalisco, la nueva generación. Se necesita el Espíritu de Dios. Un faraón perverso, idólatra, que se creía Dios y que creía que podía tomar la vida de cualquier hombre en sus manos, tan solo con tronar los dedos. En donde en aquel tiempo era el imperio más impresionante que existía sobre la tierra. Y aún así Moisés fue lleno de la presencia de Dios, lleno de su Espíritu Santo para liberar de la esclavitud a su pueblo. También se requirió de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Josué para poderlo ingresar a la tierra prometida. Se requirió del Espíritu de Dios para los profetas a fin de enfrentar a un pueblo rebelde, a fin de que pudieran denunciar su pecado. Y a todos los mataron, Pero se requería estar lleno del Espíritu de Dios, de la valentía, del poder, de la sabiduría, de la fuerza de Dios para cumplir las tareas que Dios estaba demandando para cada uno de ellos. Para todas estas cosas, mis hermanos, se requiere el estar lleno del Espíritu de Dios. Se requirió de la llenura del Espíritu de Dios en la vida de José para poder soportar con paciencia y con confianza todas las circunstancias y pruebas que estaba enfrentando a fin de llegar al lugar que Dios lo quería colocar para la supervivencia del pueblo de Dios. Y jamás José volteó para atrás. Estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por cumplir con la voluntad de Dios. Se requirió del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y aún más que en nuestros días quizá, en el sentido de que las batallas que ellos enfrentaban no son como las nuestras. Los profetas tenían que denunciar el pecado de un pueblo asesino. Quizás ahorita la mujer solamente le tiene que decir a su esposo que no dé mordida al tránsito, o el esposo a la esposa que sea más ordenado en sus cosas. Son diferentes luchas, pero
Bueno, para uno o para otra cosa se requiere estar llenos del Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver principalmente un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? Qué hombre tan impresionante, dijo el Señor Jesucristo: de los que se han levantado de mujer, no hay otro profeta como él. Ni siquiera Elías o Eliseo. Porque aun cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, no descendía para morar en los verdaderos creyentes, dice la Escritura que este profeta de Dios era lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Es decir, le plació al Padre llenarlo de su Espíritu aún estando en el vientre de su madre, aún siendo un embrión, que estaba lleno del fervor del Espíritu de Dios. Dice Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Para qué, mi hermano? Para que cumpliera fielmente con su labor como precursor del Mesías. Él tenía una tarea importante delante de Dios. Estaba anunciando la venida, el cumplimiento de la promesa anunciada desde los primeros días del pecado entró a la tierra. No era tarea fácil anunciar la venida del Señor, un mensaje que no se había escuchado en su tiempo, y menos en medio de una generación completamente torcida. No era tarea fácil anunciar la venida de Cristo, al mismo tiempo que denunciaba a los hombres su pecado, a fin de que se preparaban para recibir a Dios, para recibir al Mesías. Y tan complicada fue su tarea, mi hermano y mi hermana, que terminó por ser decapitado conforme al plan y propósito de Dios. Le cortaron la cabeza a Juan. ¿Creen que se requirió de la llenura del Espíritu Santo para ver cómo le cortaban la cabeza? Algunos, cuando los van a inyectar, le sacan, y es una agujita. Ahora imagínense una espada. Era tan complicada su tarea que terminó siendo decapitado. Y para todo esto, mi hermano y mi hermana, también se requería estar lleno del Espíritu Santo. Se requería la llenura del Espíritu de Dios. Después de esto, o de este hombre, vino el Señor Jesucristo, el cual, aunque era Dios en toda su plenitud, humanamente dice la Escritura que también tuvo que ser lleno del Espíritu de Dios, a fin de ser dirigido y ser fortalecido hasta el cumplimiento fiel de su labor como el Salvador del mundo. Debía ser lleno del Espíritu Santo para enfrentar toda aquella adversidad y la perversidad de los hombres, siendo Él completamente santo y completamente justo. Él requería ser lleno del Espíritu Santo. Tan difícil era su tarea que dice la Escritura que hubo un momento en el que los ángeles tuvieron que bajar a darle ánimo y a fortalecerlo, porque iba a cargar con el pecado de todos nosotros, con todas las mentirillas piadosas que aventábamos. Después, al resucitar el Señor Jesucristo y enviar a su Espíritu Santo, a fin de que fuera cumplida la promesa del Padre, los apóstoles también tuvieron que ser llenos del Espíritu de Dios. Debían de enfrentar un mundo que acababa de matar al autor de la vida, imagínense. Se levantaron los apóstoles y tenían que enfrentar a un pueblo que mataron al Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que le tembló a los apóstoles? Por eso el Señor les dijo: no se vayan hasta que venga la promesa del Padre, porque si no, no la van a hacer. Si no, se van a acobardar como se acobardaron cuando me aprendieron a mí para matarme. Esperen la promesa de Dios para poder enfrentar este mundo que acababa de matar al autor de la vida, y que al final, mis hermanos, también terminarían por asesinar a cada uno de los apóstoles, porque también se echaron a los apóstoles y los mataron de una manera horrible a todos, comenzando por Jacobo, que fue decapitado, otros fueron desmembrados, otros fueron desollados, otros fueron apedreados, crucificados.
Para todo esto se requería la llenura del Espíritu Santo, comenzando con el apóstol Pedro, quien fue el primero en predicar el Evangelio después de que Cristo Jesús ascendió a los cielos, a quien le fue dado de parte de Dios el abrir la puerta del reino de los cielos, tanto a judíos como a gentiles. Dice la Escritura que lleno del Espíritu Santo comenzaba a declarar las maravillas de Dios en el Pentecostés. De tal modo que ese día se convirtieron 3,000 personas. Y posteriormente, también lleno del Espíritu de Dios, continuó hablando la palabra. Cuando se maravillaban las personas porque un cojo de nacimiento había sido sanado. Y habló con tal denuedo y con tal llenura del Espíritu de Dios que se convirtieron en su segundo discurso 5,000 personas. Y después de esto fue lleno nuevamente del Espíritu de Dios a fin de denunciar el pecado de los líderes religiosos. Y hablaba con tal palabra, mis hermanos, que aún los mismos fariseos se maravillaban y no podían decir nada en contra de ellos. Y lo único que hicieron es terminar por amenazarlos, los cuales saliendo de ahí se pusieron a orar y a pedir a Dios a fin de continuar cumpliendo su voluntad y su propósito. Y nuevamente después de esa oración, dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Y solo así, mis hermanos, pudieron cumplir fielmente con su responsabilidad delante de Dios, como sus hijos, como cristianos, como sus siervos, cosas de las cuales todos nosotros también somos participantes, porque si somos hijos de Dios, también somos siervos de Cristo, también somos hijos del Padre, también somos llamados cristianos. Cada uno de ellos enfrentó la muerte a su debido tiempo, de la manera en la cual Dios había determinado, pero se necesitaba ser lleno del Espíritu de Dios. Fueron asesinados, comenzando por Esteban, otro hombre que también da testimonio a la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo, un varón lleno del Espíritu de Dios, y por su llenura, mi hermano, fue escogido por Dios para ser el instrumento de honra que había de utilizar para la expansión del Evangelio en todas las regiones de la tierra. No agarró a cualquier perezoso el Señor. Agarró a un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo y lo usó como instrumento de honra para predicar, para que el mensaje del Evangelio se expandiera en todo lugar. Porque a partir de su muerte, el Evangelio fue predicado en todos los rincones de la tierra. La cuestión está, mis hermanos, en que se necesita ser lleno del Espíritu de Dios para cumplir fielmente nuestra labor como cristianos. No importa en qué nivel te encuentres o qué responsabilidad tengas, tú necesitas el Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo para ser un buen marido, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo o esposa, para ser un buen siervo. Se necesita el ser lleno del Espíritu de Dios. No basta, mis hermanos, únicamente con haber sido bautizados con el Espíritu de Dios. No es suficiente que recibas al Espíritu y vengas y te sientes en una silla cada domingo a escuchar la palabra. No, tienes que buscar la llenura de Dios, el ser lleno del Espíritu Santo. Si es que queremos mostrar un cristianismo de poder, un cristianismo de impacto, un cristianismo vivo, un cristianismo con propósito. De otra forma, no seremos vasos de honra para Dios. Es la llenura del Espíritu Santo la que los va a permitir experimentar el poder de Dios. Muchos hasta el día de hoy no conocen el poder de Dios. No lo han experimentado y tienen dudas y confusiones en su vida cristiana en cuanto a lo que verdaderamente es experimentar el poder de Dios en su vida, experimentar la gracia en medio de toda circunstancia. Muchos no saben ni cómo ser testigos fieles de Cristo.
Porque se necesita la llenura del Espíritu. Y si no somos llenos del Espíritu, es muy difícil que podamos cumplir con nuestra labor como cristianos. Y créanme, mis hermanos, que el mundo necesita cristianos llenos de Dios. El mundo necesita cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que se necesita ser lleno del Espíritu Santo para hablar la palabra del Señor con denuedo? Para hablar la palabra del Señor con valentía, no entre dientes, no según tu razonamiento, no con temor o con miedo. Se requiere ser lleno del Espíritu Santo para hablar la palabra del Señor con firmeza, con coraje, con confianza y con fidelidad. Y muchos no hablan la palabra de Dios adecuadamente. Hablan cosas que están solamente en su razonamiento, cosas que están solamente en su imaginación, cosas que no pasan de lo superficial de una vida meramente moral y dejan de lado completamente que el cristianismo tiene como promesa y como fundamento principal la vida eterna. Y muchos al hablar la palabra del Señor se enfocan solamente en la vida terrenal y nunca hablan la vida eterna. No sé si les comenté en algún momento, pero en una ocasión, hace poco, no hace mucho, estaba tomándole fotos a un departamento que se iba a poner en renta en unos departamentos de lujo. Se llama la Torre Cima 200. Y estaba tomándole fotos al departamento. Ya bajé al área del gimnasio, porque esos departamentos pues tienen gimnasio, sala de cine y muchas amenidades, ¿no? Y bajo al gimnasio y voy entrando al gimnasio y veo a un hombre que está haciendo ahí. Y digo, yo lo conozco, dije. ¿Cómo? El Javi. El Javi, no, se parece. No, te llega aquí al ombligo. No, era Jorge Medina. No sé si algunos lo conocen. Jorge Medina era el vocalista de la Arrolladora Banda de Limón. Un hombre muy famoso en el medio pues, de la banda, ¿no? Y lo veo y nomás me le quedo viendo así, No se crea, nomás paso de largo, ¿no? Lo veo y paso de largo. Me dice, buenas tardes. Le digo, buenas tardes. Y ya veo el gimnasio y me paso a la alberca y él está haciendo pesas. Y regreso y le digo, oye, ¿me da chance de tomar unas fotos? Y me dice, sí. Y se pone, de verdad, literalmente se puso. Y le dije, no, al gimnasio. Y me dice, perdón, me dice, y se hace a un ladito. Y ya le tomo las fotos al gimnasio y le digo, tú eres el de la arrolladora, ¿verdad? Yo tengo muchísimos años desde que me convertí que ya no escucho banda, pero yo era muy bandero. Yo no sabía que ya no trabajaba en esa banda. Entonces le dije, tú eres el de la arrolladora, ¿verdad? Y a mí dice, no, soy Jorge Medina para servirte, que no sé qué, trabajé 30 años en la arrolladora, compra mi disco, algo así me dijo. Y le dije, órale, está bien, le digo, ¿y cómo has estado? Bien, aquí chambeando. Y le dije, qué bueno, ¿en qué chambeas? Y se me queda bien, soy solista. Le dije, ok, le digo, es que hace mucho que no escucho yo banda, que no escucho música. Le dije, no, bueno, sí escucho música, le digo, pero no ese tipo de música. Y me dice, no, ¿qué escuchas? Le digo, alabanza y adoración. Me dice, yo también a veces escucho eso. Así me dijo, yo a veces escucho eso. Es que mi padrino es cristiano, me dijo. Mi padrino es cristiano y siempre me pasa música. Le dije, le digo, ¿y tú por qué no eres cristiano? Le dije. No, mira, yo recibo todo lo que me dan. Y comienza a hablarme, ¿no? Humanista, completamente humanista. Dice, no, si llegan y me entregan un libro de Buda, yo leo a Buda. Si me hablas de Jesús, yo leo a Jesús. Y comienzo a predicarle el evangelio. Y digo, ¿sabes qué? Le digo, todo eso que me dices está bien, está padre, pero no te sirve para nada. Solamente te sirve para lo de esta vida. ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios tú por la sangre derramada de su Hijo en la cruz? Me decía, no, sí.
Le digo, porque un día vas a estar delante del Padre. Y Jesucristo murió por tus pecados, le digo. Y tú tienes que dar cuenta de eso. Pero la gente está así, mi hermano, está pensando que la vida es esto solamente, que nunca se va a enfrentar a la ira de Dios, al juicio de Dios, que nunca se va a enfrentar a la respuesta que Dios va a pedirnos a cada uno de nosotros por la sangre derramada de su Hijo. Porque mis hermanos, verdaderamente Cristo Jesús murió en una cruz, no fue ficción. Y no es un cuento de hadas, no es una tradición que viene de generación en generación, no. Verdaderamente Cristo fue crucificado para que tú y yo pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, para que entonces puedan experimentar la llenura del Padre como nunca la han experimentado. Cosa que el mundo no puede experimentar porque no conoce a Dios. Y se necesita de la llenura del Espíritu Santo para hablar la palabra. Muchos no salen de que tus hijos van a ser mejores, de que tu esposa, que tu matrimonio va a cambiar, que tu trabajo va a ser diferente. No salen de eso. Y mis hermanos, esa no es la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de la redención del hombre, de sus pecados, de la condenación. Y aunque ciertamente da un giro, un cambio, una transformación a nivel natural o terrenal, lo más importante es que un día estaremos con Dios en la eternidad. Pero necesitas llenarte de Dios para poder hablarlo con valentía. Muchos no lo hablan, ¿saben por qué? Porque piensan que les van a decir que están locos. Que no, ¿cómo me estás hablando de la eternidad? O como los saduceos, que no hay resurrección. No, tú estás loco, no hay resurrección. Necesitas ser lleno del Espíritu de Dios para hablar con coraje, con firmeza, con confianza la palabra del Señor. Se necesita también ser lleno del Espíritu Santo para crecer en el conocimiento adecuado de la palabra de Dios y por consecuencia en el carácter de Cristo. Una persona que no se llena del Espíritu Santo no puede crecer en un conocimiento adecuado. Yo conozco personas que tienen muchísimo conocimiento y hablan cada tontería. Tienen tanto conocimiento que los ha llevado a dudar incluso de que Jesucristo verdaderamente haya sido real o haya sido un personaje histórico. Como decía aquel científico en relación a la ciencia, un poco de ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te regresa a Él. Es lo mismo, un conocimiento superficial de la palabra de Dios te va a apartar seguramente. Pero si tú te llenas del Espíritu Santo y comienzas a estudiar la palabra con la llenura del Espíritu de Dios, tu conocimiento va a ser un conocimiento real, un conocimiento que te va a producir por consecuencia y por lo natural un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos lleva y nos transforma cada vez más a la imagen de Jesús. Pero necesitamos estar llenos de ese Espíritu que nos transforma. De otra manera no vamos a salir de parecernos a tu papá o a tu mamá. Y no vas a salir de ahí. Yo soy hombre como mi papá. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos parezcamos a su Hijo, que nos parezcamos a Cristo Jesús. Muchos no salen de ese conocimiento superficial también, porque piensan que la responsabilidad del cristiano es simplemente leer de una manera superficial. Necesitas llenarte del Espíritu Santo. Cuando agarres la palabra del Señor y comienzas a leerla, escudriñar, profundizar, meditar, orar, pedirle al Señor que
te revele acerca de su perfecta voluntad, con un deseo genuino de ponerlo por obra. Y no brincarte los pasajes, porque supuestamente ya los conoces. Algunos, porque se menciona Juan 3:16, ya no le hacen caso, cuando es el pasaje más contundente y hermoso que puede existir en la palabra del Señor en relación al amor de Dios derramado por su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como se lo saben de memoria, ya ni le hacen caso, ni se detienen a escudriñarlo, no se detienen a meditarlo, no, simplemente lo pasan por alto y lo leen. ¿Y por qué tal? Y ya se brincan al 17. Se necesita del Espíritu Santo para enfrentar con valentía las dificultades, para soportar la persecución y, mis hermanos, para tener gozo en medio de todo ello. ¿Cuántos de ustedes pueden experimentar gozo en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la ofensa? Se necesita la llenura del Espíritu de Dios. Muchos no salen de la queja constante. Cuando no me llueve, me llovizna. ¿Cuántos han escuchado esto? Salí de Guatemala y entré a Guatepeor. Cosas que no tienen que tener cabida en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, si es que somos llenos del Espíritu Santo. Me impacta la vida de este pastor, Pablo Hunter, que ya partió con el Señor, de la cual dan testimonio muchos de nuestros pastores, porque dicen que él a todo le encontraba propósito y motivo en el Señor. Un día dicen que cayó al hospital, dice que se sentía bien, pero no sabe por qué estaba en el hospital, y le dijo el doctor que lo iban a operar, que tenían que hacer cirugía, no recuerdo de qué, y él dijo, pero ¿cirugía? Bueno, pues que me la hagan, dijo. Y dice que entrando en el quirófano comenzó a hablar con el doctor y no sé qué mencionó el doctor, que dijo, ya sé por qué estoy aquí. Y comenzó a predicarle al doctor el evangelio. No supe si le hicieron cirugía o no, pero él entendió que estaba en el quirófano para predicarle al doctor. Qué impresionante vida, ¿no? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Se requiere de esa llenura para saber que en todo tipo de circunstancias Dios tiene un propósito. Podamos enfrentarlo con alegría y con gozo, sabiendo que aún en medio de todo ello, el Señor puede utilizarnos como vasijas de barro, vasijas de honra en donde deposita su gloria. Se requiere de la llenura del Espíritu Santo para vivir en obediencia a la palabra del Señor. Muchos, mis hermanos, esperan a obedecer en las cosas supuestamente muy difíciles. No, si a mí me llegan y me amenazan por Cristo, yo soy obediente y yo entrego mi vida por Cristo. Y en las cosas muy ligeras no obedecen. Haz las cosas rectamente, no des mochada, no seas corrupto, porque a Dios no le agrada eso. En ese tipo de sencilleces piensan que no es necesario la obediencia. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para dejar que el tránsito se lleve el carro, ¿sabían? Oye, pues es que tú estás vencido esto y lo otro. No, pues sí, pero es que no he podido pagarlo, échale. Me lo voy a llevar. No, pues es que ¿cuánto traigo? 50. No, bueno, de hecho ganitas si traigo 100. No, se requiere de la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, en verdad, para decirle, no, pues haz tu trabajo, llévate el carro. Eso me pasa por no tenerlo en orden, voy a andar a pie. Pareciera sencillo, pero se requiere, mis hermanos, Para aceptar nuestros errores se requiere de la llenura del Espíritu Santo. Para ser obediente y reconocer que le hemos fallado a nuestra esposa, se requiere el Espíritu Santo gobernando. En cosas tan pequeñas, no te esperes para obedecer las mayores. No, si Dios me habla, yo entrego mi dinero a los pobres. No, obedecen, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, ábrele bien a tus hijos, instruye eso en la palabra.
Háblale a tu comadre que tienes 15 años de cristiana y no sabe que eres cristiana. Eso, llénate del Espíritu de Dios para que puedas hacer las cosas simples. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo menos es fiel, también en lo más será infiel. Algo así. Pero se necesita también, mis hermanos, de la llenura del Espíritu Santo para escuchar atentamente la voz de Dios y discernir su voluntad. Muchos piensan que el silencio de Dios, por ley, es un sí. Señor, quiero comprar un carro. Bueno, yo creo que sí. ¿Sí compras un carro? Señor, lo que pasa es que quiero comprar una casa. Ya se enojó, mira la hermana. Quiero comprar una casa y voy a orar. Y te pones a orar. Pues yo creo que sí, porque está bajo el interés. Dios acomodó todo. Muchos no saben escuchar la voz de Dios. Mi hermano, si Dios no responde, espérate. ¿Qué te cuesta? Pero que me urge preguntarle a Dios si pongo alberca en mi casa o no. Espérate, no pasa nada, mientras échate un clavado ahí en la tina del baño. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios. Para irle a preguntar, Señor, ¿qué hago? Y puedas esperar con paciencia su respuesta. Y la impaciencia no es un síntoma de la llenura del Espíritu, No seamos impacientes. Discernamos la voluntad de Dios. ¿Sabes para qué también se necesita la llenura del Espíritu Santo, mi hermano? Para que nuestra vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Se necesita, para poder verdaderamente declarar estas palabras, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque muchos dicen que el morir es ganancia hasta que les da COVID. Señor, dame chance otro ratito. Señor, todavía no tengo hijos. Señor, todavía no termino la carrera. Señor, todavía no me caso. Yo quiero por lo menos experimentar lo que es un besito. Mis hermanos, si yo verdaderamente entiendo que el morir es ganancia, es porque estoy lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, ando con un temor impresionante a la muerte. En fin, se necesita ser lleno del Espíritu Santo a fin de ser completo y totalmente gobernados por Dios en todas las cosas. Por esto el apóstol Pablo enseñó y ordenó a los cristianos en Éfeso, en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Y esta palabra embriagar significa intoxicarse, introducir veneno a tu cuerpo. Específicamente el pasaje nos habla de ser gobernados por algo más fuera del Espíritu Santo. En este caso, dice el apóstol Pablo, el vino, el cual produce desenfreno, libertinaje, o en otras palabras, te lleva al pecado. No te embriagues, mejor sé lleno del Espíritu de Dios. ¿Quieres algo que te haga sentir algo en tu cuerpo? Llénate del Espíritu. No busques el alcohol. No busques los placeres, no busques las drogas, no busques la riqueza, cosas que envenenan tu cuerpo, que toman control de tu vida, pero te llevan simplemente a un desenfreno, a un libertinaje, al pecado. No debemos permitir, mis hermanos, que algo más fuera del Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Porque al final lo único que va a provocar es tener vidas arruinadas. ¿Cuántos quieren tener una vida arruinada? Intoxícate con lo que sea que no sea el Espíritu Santo. Llénate de lo que sea que no sea el Espíritu Santo y vas a tener una vida arruinada. Aún como cristianos. Aún que tengas en la frente el sello del Espíritu Santo, si no te llenas de la palabra del Señor, tu matrimonio jamás va a ser un matrimonio que glorifique el nombre de Cristo,
que sea ejemplo para los demás. Porque es requisito para cumplir el plan y el propósito de Dios el llenarnos completamente de Él. De lo contrario, simplemente arruinarás tu vida, la de tu familia, la de tus hijos y la de todos los que te rodean. Dice el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu de Dios. Y saben que el ser lleno del Espíritu de Dios implica una renovación constante del Espíritu, del gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Una traducción más exacta de este pasaje es: antes bien, id o sed siendo llenos con el Espíritu. Es decir, caminen cada día siendo llenos del Espíritu de Dios. No solamente una vez. Una traducción dice: antes bien, manténganse llenándose del Espíritu. Así debe de ser la vida del cristiano, una constante llenura del Espíritu Santo. Un entendimiento claro que la llenura de hoy es para enfrentar el hoy, para cumplir la voluntad de Dios en el hoy. Por eso Jesucristo dijo: cada día trae su propio afán. La llenura de hoy es para cumplir los planes y propósitos de Dios hoy, y para mañana se requiere una nueva llenura, una renovación de la gracia de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puedes pretender que lo que te llenaste de la palabra de hoy te va a alcanzar para mañana. Eso no es cierto. Si no te llenas de la palabra de Dios cada día, tu vida va a ir en una decadencia espiritual notable a la vida, a los ojos de los demás. Todos los demás van a comenzar a ver que tu vida espiritual va en decadencia. Así debe de ser la vida del cristiano, una constante llenura del Espíritu de Dios. Pero la pregunta del millón, ante todo esto, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu de Dios? Porque ya dijimos que es necesario la llenura del Espíritu Santo. Sí, es necesario, ya lo entendí, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu de Dios? Bueno, simple y sencillamente observemos qué es lo que hacían los primeros discípulos, los apóstoles del Señor, que produció una verdadera llenura del Espíritu Santo. Y hay 4 cosas que vamos a mencionar que son necesarias para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? ¿De verdad? Hay que poner por obra y en práctica estas 4 cosas. Amén. Número 1, la más difícil de todas, la práctica de la oración. Qué difícil es orar, mi hermano. Qué difícil es entrar en comunión con Dios, creer que verdaderamente Dios está presente, nos está escuchando y que vamos a obtener un resultado de lo que nosotros oremos. Qué difícil, es la práctica más difícil en la vida del verdadero cristiano. Porque hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, ser sinceros, tener confianza de saber que alguien nos está escuchando aun cuando no lo podamos ver. Y es difícil. No les voy a preguntar, pero ¿cuántos de ustedes tienen una vida de práctica de oración? Que verdaderamente tengan tiempos de comunión con Dios a través de la oración. Dice la Escritura que en el Pentecostés no solamente esperaban la venida del Espíritu Santo viendo Netflix y comiendo palomitas, sino que dice la Escritura que antes de que llegara el día del Pentecostés en el cual habían de ser llenos del Espíritu Santo, perseveraban en oración y ruego. Y la palabra perseverar habla de ser constantes día tras día tras día, cuanto sea necesario. Y cosa importante, dice que lo hacían de manera unánime. Es decir, que caminaban como iglesia, como un cuerpo, no de manera independiente, sino que estaban verdaderamente unidos. Por eso les invitamos siempre a externar sus peticiones de oración, para que como iglesia podamos orar juntos a Dios, unánimes, en oración y ruego.
hasta ver cumplida la promesa del Padre en nuestras vidas. Lo mismo en otras ocasiones en donde fueron llenos del Espíritu Santo, en donde oraban vehementemente a Dios. Oraban con una alegría, oraban con un fervor, mis hermanos. En Hechos capítulo 4, versículo 31, dice: y cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios? Comienza a hacer de la oración una práctica en tu vida. No por los alimentos, Muchos piensan que por orar por los alimentos ya cuenta como oración. Y no es así, es orar en la mañana, tarde, noche, en todo tiempo. Pasar tiempos de comunión, de calidad con Dios, donde tú derrames tu corazón, seas sincero con Él. Porque la oración que no sea sincera no es oración. ¿Se acuerdan aquellas oraciones que llevó el fariseo y el publicano delante de Dios? Una fue oración sincera y la otra no. ¿Y cuál fue la que fue aceptada delante del Señor? La oración sincera. Yo recuerdo en mis primeros años de cristiano, cuando oraba al Señor, de repente pasaba una circunstancia y ya oraba yo al Señor y le decía: Señor, perdóname porque sentí envidia o egoísmo o codicié, lo que tú quieras. Y de repente yo mismo decía: no, pero no creo que haya sido egoísmo. No, Señor, pues no fue egoísmo, ¿verdad? Y comenzaba a orar: pues es normal, yo actué normal. Y comenzaba hasta que el Señor me enseñaba diciendo: ¿no es preferible que reconozcas que fue egoísmo y que yo te diga: sí, Memo, fue egoísmo y te perdono? O que te diga: no, Memo, no fue egoísmo, aunque tú lo creas que fue egoísmo, no fue egoísmo. A que tú digas que no fue y yo te diga: sí, sí fue. ¿No es preferible derramar nuestro ser delante del Señor en sinceridad y que el Señor nos corrija, diciéndonos que no estamos actuando de una manera equivocada, a que tratemos de cubrir nuestro pecado y al rato salgamos reprobados delante de Dios? Y es tan difícil incluso delante de Dios en oración aceptar nuestros errores, aun cuando tenemos el conocimiento de que el Señor lo sabe todo y que no hay cosa encubierta delante de Él. Todas las cosas están desnudas, mi hermano. A Dios no le podemos engañar, dice la Escritura: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, no tengamos vergüenza o no tengamos reserva de ir delante de Dios en oración y abrir nuestro corazón completamente. Abramos nuestro corazón en oración y pidamos que nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, que transforme nuestras vidas, que seamos personas distintas, que nos quite ese genio del diablo, que ya no seamos enojones, que ya no seamos criticones, que ya no seamos embusteros, egoístas, que ya no seamos peleoneros. Algunos carros ya los tienen ubicados en Guadalajara de tanto claxon que pitan, de tanto pleito que echan con todo el mundo. Y por eso no le ponen el pececito en la parte de atrás, para que no los ubiquen. Vamos a mandar a hacer unos de aquí para que en las fotoinfracciones, ahí tenemos un amigo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios? Ora, mi hermano. Ora, pero ora sinceramente. Ora abriendo tu corazón delante del Señor. Número 2, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Apártate de los deseos carnales. No les des rienda suelta a tu carne. No es posible ser gobernado por Dios a través de su Espíritu y al mismo tiempo ser dirigido por los propios deseos. No se puede. El cristiano necesita renunciar a sus deseos carnales para darle lugar a la voluntad de Dios. Y si hay un sinónimo para el cristiano, es renuncia.
La vida del cristiano es de completa y total renuncia en todas las áreas de nuestra vida. Ahorita vas a salir de aquí y vas a tener que renunciar, tú varón, a lo que se te antoja comer porque a tu esposa se le antoja otra cosa. ¿Verdad, mujeres? Varón, déjalo carnal y dale, complace a tu esposa, por Dios santo. Apártate tan cosas tan simples. Si no renuncias a deseos carnales simples como esos, sí, mi hermano, el pecado te va a hacer pedazos. Jamás vas a poder renunciar a la pornografía, jamás vas a poder renunciar a las adicciones, jamás vas a poder renunciar a otra cosa. Porque en las cosas simples no eres capaz de renunciar, de apartarte de tu deseo carnal. Y nunca vas a ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas, y en Gálatas capítulo 5 versículo 16, abre tu Biblia. Digo pues, anden en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es lo mismo que ser lleno del Espíritu. Y no satisfagas los deseos de tu carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres. Por eso el apóstol Pablo también escribió a los Corintios diciendo: lo que quiero hacer, no lo hago. Tengo el deseo de hacer el bien. En mi mente yo quiero agradarle a Dios, pero encuentro una carne o el pecado en mis miembros que se opone a la ley de mi mente y me lleva cautivo y me hace caer en lo que no quiero caer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dijo el apóstol Pablo. Eso hago. Pablo, llénate del Espíritu de Dios para que no hagas lo que tú quieras. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, pongan mucha atención: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se le escapa algo, cosas semejantes a esta. Acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas la llenura del Espíritu Santo produce amor, produce gozo, produce paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esas son las cosas que produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener dominio propio? No es por automático, mi hermano, tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Es que cada rato caigo. Pues es que estás dándole rienda suelta a la carne. Si vivimos por el Espíritu, dice el versículo 25, entonces también andemos por el Espíritu. Es decir, si el Espíritu ya te dio vida, entonces ahora déjate gobernar también por Él. No pienses que solamente te dio vida para que hagas lo que tú quieras. Porque dice la Escritura: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. No se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros y envidiándose unos a otros. Y en Romanos 8:9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos en primera instancia orar y en segunda instancia apartarte de tus deseos carnales. Córrele. Dile al que tienes a un lado: córrele. Dile: espérate a que se acabe la reunión. Córrele, no puedes quedarte. ¿Cuántos recuerdan cuando José corrió porque la esposa de Potifar quería sus huesitos?
¿Sí lo recuerdan? José corrió, mi hermano, no se quedó, porque es carne. Y la esposa de Potifar se quedó con su ropa, pero no se esperó a ver si su espíritu vencía contra su carne. No, le corrió. Si te pones a conversar con la carne, te va a hacer pedazos. Córrele y agarra la Biblia y ponte a leerla. Todos la tienen en su celular, y si vemos la actividad, es la aplicación que menos abren. La Biblia. En tercer lugar, si quieres ser lleno del Espíritu de Dios, necesitas tener lectura y estudio de la palabra de Dios. Orar sinceramente a Dios, con un corazón sincero. Apartarte de los deseos carnales. En tercer lugar, leer y estudiar la palabra del Señor. Es necesario ser llenos de la palabra, porque todo aquello que nos llenemos es lo que nos va a dominar. Y si es así, entonces es importante que tengamos siempre en la mente la palabra de Dios. Ayer estaba estudiando, terminando el tema, y tenía tantos versículos en la mente, mi hermano, que cuando me fui a acostar no me podía dormir. Y le decía al Señor, Señor, déjame dormir un ratito. Porque cerraba los ojos y traía en la mente los versículos. Ya cuando menos pensé me quedé dormido. Pero entre más te llenes de la palabra, tu mente va a tener la palabra. Entre más te llenes del mundo, tu mente va a tener el mundo. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Cuántos quieren abundancia de dinero? Señor, no les des porque nadie levantó la mano. Pero ¿cuántos quieren la abundancia de la palabra? Nomás a los que levantaron la mano, Señor. Los demás como... no. La palabra de Cristo more, dice, en abundancia, no poca. No un versículo, no dos versículos, sino que sea atiborrada en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios. Para que cuando enfrentes cualquier tipo de circunstancia, el Espíritu Santo te recuerde y sepas qué hacer. Y no simplemente caigas siempre en la prueba o en la tentación. Enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El producto de tener la palabra de Dios morando. Yo le decía a mi esposa, porque mi esposa dice que le cuesta mucho trabajo aprenderse las canciones, las alabanzas. Yo le decía, mi amor, memorízate los versículos bíblicos y te vas a aprender las alabanzas. Le digo, porque todo lo que cantamos viene en la Biblia. El Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento ahora anuncia la obra de sus manos. ¿No dice así el Salmo? Y cantado, pues tú recuerdas que sigue. Y te aprendes las alabanzas y te memorizas la palabra. Porque el estar llenos de la palabra del Señor es lo que produce cánticos espirituales, himnos que dan gloria al Señor. Y número 4, necesitamos tener una vida de rendición y obediencia a Dios. Es decir, estar siempre dispuestos a ofrecernos a Dios en obediencia. No importa cuánto oremos, no importa cuánto leamos la Biblia, no importa qué tanto nos apartemos o estemos tan apartados estemos de las cuestiones carnales. Si no estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor y a poner por obra el mandamiento de Dios, no vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Puedes leer mucho, puedes orar mucho, puedes apartarte de los antros, de la cerveza, puedes apartarte de la pornografía, pero si no obedeces a Dios, no vas a experimentar las corrientes de agua viva que están dentro de tu corazón. Jamás. En Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Dios no quiere una ofrenda, no quiere que le traigas diezmos, como si eso te fuera a llenar del Espíritu Santo. No.
El Señor no quiere que vayas y le des a los pobres. El Señor quiere que le obedezcas. El Señor quiere que tú mismo te presentes delante de Él como lo hizo Samuel. He aquí tu siervo. Habla que tu siervo oye. Como lo hizo Isaías cuando dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que quiere el Señor. Obediencia, no sacrificios ni holocaustos. El Señor quiere que tú te presentes como un sacrificio vivo delante de Él. Que estés dispuesto a renunciar a ti mismo, a guardar la santidad, a hacer su voluntad. No se conformen a este siglo, dice en el versículo 2. Mejor transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, porque entonces así van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, van a entender que todo lo que están pasando está siempre en el perfecto control de nuestro Dios. Y van a dejar de estar cuestionando: ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa el otro? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a él? ¿Y por qué a mí me dio diabetes y aquel que está gordito no le ha dado nada? Ya no cuestiones, ahora acepta la voluntad de Dios, entiéndela, porque tu vida está llena de una obediencia a la palabra. Y todo lo que hagan, sea de palabra, de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, siempre por medio de Él. Una vida que anhela entendidamente darle la gloria a Dios en todo lo que hace. Sujetarse al marido, aun cuando el marido no sea el cristiano del siglo. Porque muchas mujeres creen que se deben de sujetar solamente cuando el marido no se equivoca para nada. ¿Y cuántos saben que no hay maridos que no se equivoquen? ¿Hay algún marido aquí perfecto? ¿No, verdad? Casi, pero no hay maridos perfectos. Es que yo me sujeto a él siempre y cuando él sea lleno del Espíritu de Dios. No, entiende la buena voluntad de Dios. Mejor gana sin palabra a tu marido, dice la Escritura, y viceversa. En conclusión, mi hermano, mi hermana, el cristiano necesita ser lleno del Espíritu de Dios para que pueda experimentar la promesa de Dios y cumplir con su buena voluntad en esta tierra. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos impactar la vida de otros. Podemos reflejar el verdadero poder de Dios. Podemos reflejar la verdadera sabiduría. Podemos reflejar la verdadera santidad, la plenitud y el gozo de la palabra. Pero si vivimos sin llenarnos del Espíritu de Dios, seremos cristianos que a lo mejor son salvos, pero es lo único. Solamente son salvos. Jamás pueden ver la gloria de Dios en sus vidas. Y pasan los días viendo cómo otros matrimonios, cómo otros cristianos que sí se llenan de Dios, experimentan los prodigios, las maravillas que Dios prometió en sus vidas. El gozo, la plenitud, el denuedo, el carácter y el crecimiento espiritual que ellos anhelan, pero que al pasar de los años nunca pueden alcanzar. Y solamente se quedan con el: yo conocí un matrimonio, yo conocí a un hombre, yo conocí a una mujer de ejemplo, yo conocí a un patrón, pero yo siempre me quedé con las ganas, porque nunca me llené del Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios ha preparado la mesa está preparada. Nos dice que creamos Dios verdaderamente en Él y que experimentemos esos ríos de agua viva que deben de salir de nuestro interior por el Espíritu Santo. Ya todo está provisto, pero es necesario que nosotros también hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es buscar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Cierra tus ojos. Quizá puedas pensar que este tiempo es cansado,
que es mucho tiempo quizá que ya tienes hambre. Pero mi hermano, Dios está hablando. No podemos ignorarlo. No podemos ignorar lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. No podemos pensar que solamente por automático Dios va a llenar nuestras vidas de su presencia, no. Dios quiere producir cosas diferentes. Y cada día nos habla a través de su palabra, y como congregación, como iglesia, Dios nos habla para cambiar, para verdaderamente experimentarlo a Él. Porque Dios, mi hermano, no es poca cosa. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, quien se tomó la molestia de no dejarnos en la condición de pecado en la que vivíamos, en una vida de completa oscuridad, sino que vino y entregó a su propio Hijo para poder experimentar lo que hoy hablamos. Una llenura, una plenitud inigualable, inalcanzable. Una plenitud que muchos ven como fantasía, porque nunca pudieron experimentarla. Mi hermano, pero siempre hay un pequeño remanente que está dispuesto a buscar a Dios de todo su corazón, a pedirle a Dios que lo llene de su espíritu. Pídele: yo quiero ser de ese pequeño remanente. Quiero llenarme de ti, de tu palabra. Quiero que el mundo me llame anormal, y que aún Dios dé testimonio de que el mundo no te merece, que el mundo no es digno de ti, porque vives la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos, mi hermano. Dios quiere hablarnos, mi hermana. Cierra tus ojos y habla con Dios. Dile: ven, Espíritu Santo, ven y lléname. Necesito llenarme de ti. Ya no quiero seguir así. Quiero ser un verdadero discípulo. Quiero ser un verdadero hijo tuyo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, amado Dios. Espíritu Santo, ven, dile, y lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Vamos, dile, ven, Espíritu Santo, ven, y lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Dile, ven. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Vamos, levanta tus manos y dile: ven, Espíritu Santo, ven y lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser,
que tú reinas hoy en mí. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, porque ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visites? Pero aquí estamos, Señor, creyendo en tu misericordia, creyendo en tu amor, creyendo en tu paciencia, creyendo en tu palabra. Fortalécenos y ayúdanos a hacer nuestra parte, a llenarnos de ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. ¿Cuántos verdaderamente quieren llenarse del Espíritu de Dios? ¿Ven? Tenemos tarea, ¿sale? Al salir de aquí comienza la prueba, mi hermano, a llenarnos del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, nos vemos pronto primeramente Dios. Que pase bonita tarde.